comimos un pan crujiente, no solamente tomamos un jugo de uva, porque si usted quiere solamente tenerlo de esa manera, pudiera ser así. Pero yo creo que todos o la gran mayoría de nosotros renovamos el pacto que hicimos con nuestro Señor el día que bajamos a las aguas del bautismo, ¿sí? Yo creo que usted como yo nos comprometimos con el Señor a ser una mejor persona, a ser un mejor creyente, ¿sí? Nos comprometimos, yo creo, a reflejar el amor y lo que veíamos en la mañana, la gracia de Dios con el prójimo, con aquel que está caído, con aquel que está en pecado, con aquel que ha tropezado. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros antes. Estuvimos en la mesa del Señor teniendo comunión con Él. Comunión con Él, hermanos. Él estuvo presente en este lugar. Usted estuvo en esta conmemoración que nuestro Señor Jesucristo nos ordenó hacer anualmente. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga. No es voluntario, no es opcional, es un mandato que el Señor nos dio a nosotros como hijos suyos, como seguidores suyos, de que año con año estemos recordando el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, hasta que Él venga o hasta que el Señor nos llame al descanso. Lo primero que pasa, hermanos. Pero si nos llama al descanso, nos vamos con la esperanza de que lo vamos a ver, de que nos va a levantar. Esa es la confianza que tenemos, hermanos, porque somos seres finitos, somos seres sensibles, frágiles, que un golpe nos quita la vida. Hace unos días, 2-3 días en la calle Ébano, en la avenida Ébano, un joven, unos dicen que drogado, otros que borracho, otros que sobrio, cae, se pega en la cabeza y fallece. Es frágil la vida, hermanos, muy frágil. Comunión con Dios. Debemos entender nosotros, hermanos, comprender que nosotros como cristianos debe partir nuestra vida y se debe distinguir por caminar junto a Dios. No solamente el día de la gran conmemoración, no solamente ese día tenemos comunión con Dios, sino que debemos nosotros comprender que nuestra vida cristiana se debe distinguir por nuestra relación que tengamos con Dios, quien ha tomado desde un inicio la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que como cristianos debemos fomentar día con día. No solamente, hermanos, el día de la conmemoración, no solamente fue un acto personal e individual, sino fue un acto comunitario. Puede haber entre nosotros algún hermano que quizás comprenda que es anual esta actividad, esta conmemoración, pero el deber de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como representantes de Jesús en la tierra, es llamar al hermano que está un poquito desorientado: hermano, vamos a tener comunión con Dios, vamos a la iglesia, vamos a visitar a los hermanos. Ahorita que estamos visitando hermanos, vamos, acompáñanos, aunque no esté en el rol. Pero si usted sabe y conoce que le hace falta también vivir en comunión con el prójimo, también invitarlo, hermano. Y nosotros, aquellos que estamos como que a la deriva, también estar dispuestos a acercarnos para tener comunión con el prójimo. La comunión con Dios, hermanos, es vital, es esencial en nuestra vida como creyentes, pues nosotros como hombres fuimos creados para vivir en una relación íntima con el Creador. Y si usted se asoma al libro del Génesis, lo puede corroborar. El Señor creó al hombre. El hombre es varón y mujer. ¿Quiénes fueron, hermanos, los primeros? Adán y Eva.
¿En qué situación vivían con el Señor? ¿Enemistados con Dios? ¿Lejanos? No, hermanos, vivían en una relación estrecha. La necesidad de comunión con Dios es uno de los desafíos que enfrenta la iglesia. Y no nos vayamos lejos, porque muchas veces decimos iglesia y nos imaginamos la iglesia de Dios en su conjunto, ¿sí? Es uno de los desafíos que enfrenta Talitha Kumi, que enfrentamos los hermanos que van a otras congregaciones de la iglesia y de otras, también de otras iglesias. Todas las iglesias enfrentamos este desafío. Y esto se puede ver en la falta de compromiso que tenemos nosotros como congregación con el estilo de vida de Jesús. Por lo tanto, hermanos, para fortalecer la vida espiritual se requiere un sentido de urgencia. Muchas veces, hermanos, creemos que tenemos la vida por delante. No te preocupes, tienes toda la vida por delante. Así me han dicho algunas personas: eres joven, tú tienes toda la vida por delante. Es lo que nosotros esperamos y quisiéramos, ¿no? No, yo quiero tiempo pues para construir mi casita, para pues ver crecer a mis hijos, entregar a mi hija en el altar, ir a pedir a la novia de mi hijo. Yo quisiera, soñaría, quiero envejecer con mi esposita, hacernos pasitas, y que ella me cierre los ojos o yo cerrarle los ojos cuando el Señor nos llame. Es lo que uno anhelaría, ¿no? Es lo que uno esperaría. Pero, hermanos, ¿tendremos esa oportunidad? No lo sabemos. Entonces no podemos estar esperanzados a que tenemos mañana o pasado para arreglar las situaciones y sobre todo para arreglar nuestra relación con Dios. Necesitamos comprender el sentido de urgencia. ¿Usted ha ido a algún supermercado? Walmart, Bodega Aurrera, asociado de electrónica, se le llama en servicios al cliente, con sentido de urgencia. ¿Qué significa eso? Pero de volada, porque te están esperando. Yo lo he escuchado porque yo estuve trabajando en esas empresas y así llaman a la gente, con sentido de urgencia, o sea, de volada. En la Marina, cuando estuve ahí haciendo el servicio militar, no camina uno va a paso veloz, porque no hay tiempo para ir caminando como si fuéramos con la novia en el malecón. Uno va corriendo, va cantando consignas para no cansarse, pero va uno con paso veloz, con urgencia. Las patrullas cuando pasan por la ciudad, ¿cómo pasan, hermanos? Las ambulancias, con sentido de urgencia. ¿Por qué el sentido de urgencia, hermanos? Porque no sabemos si el día de mañana tendremos vida y tendremos la oportunidad de recomponer nuestra vida. Como iglesia debemos caminar también con ese sentido de urgencia, hermanos, ¿sí? Porque hoy estamos, mañana no lo sabemos. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:33: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dice nuestro Señor Jesús: iglesia Talitha Kumi, hermanos que están aquí congregados, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y las cosas van a ser añadidas. Parte del sentido de la urgencia que nosotros debemos ya estar ejerciendo es ese: buscar al Señor con esperanza de que vamos a recibir. Pero también nuestro Señor dice en Juan 15:5, dice: separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Y finalmente, su propio ejemplo de nuestro Señor Jesús nos enseña la necesidad de tener una devoción íntima con el Creador. Marcos 1:35, hermanos, dice:
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí, ¿qué, hermanos? Y allí oraba. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros: busquen el reino de Dios y su justicia, porque lejos de mí no pueden hacer nada. Pero también es importante tener un momento de comunión y de cercanía con el Señor. El ejemplo, ¿quién nos lo dio? Nuestro Señor Jesucristo. Para comprender mejor, hermanos, el concepto de la comunión, yo creo que ustedes han escuchado en alguna capacitación la palabra koinonía. Koinonía. De ahí deriva, del griego, deriva la palabra comunión. ¿Qué quiere decir? Asociación, comunión, participación, compañerismo, compartir algo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta palabra, hermanos, se encuentra en los pasajes que se refieren a la íntima relación con Dios y los cristianos. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan, casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:3. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es lo que nos dice. Con esto en mente, entonces, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que la comunión con Dios es una relación profunda y personal que experimentan los creyentes con su Señor. Pero el ser humano en su naturaleza provocó un rompimiento, hermanos, un rompimiento con Dios. Y fue el ser humano solito, no porque Dios lo haya querido, sino Dios lo que nos dio fue libre albedrío. Muchas veces los jóvenes, sobre todo, me preguntan: hermano, pero ¿por qué mejor Dios no nos hubiera hecho que nos vaya diciendo qué hacer y qué decisiones tomar? Seríamos como robots, no tendríamos el libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de poder elegir hacer lo que Él nos pide o no hacerlo. Y esa es una bendición también, hermanos. Esa es una bendición, pero el ser humano siempre decide hacer lo que no es correcto. Siempre, hermanos. Entonces, Dios creó al hombre, ya lo mencionaba hace unos instantes, y a la mujer para que se relacionaran con Él. El comunión, el compañerismo que tenían, que disfrutó Adán y Eva, era de plática con el Señor. ¿Usted ha escuchado al Señor alguna vez, su voz? ¿Usted quisiera escuchar la voz del Señor? Yo sí, hermanos. Quizás muera, no sé, pero a mí me gustaría escuchar la voz de Dios. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios, hablaban con Él como si fuera un amigo que estaba por ahí. Puedes comer de este árbol, puedes comer esto otro, ponle nombre a los animales, esto es tuyo, tú adminístralo. Pero, hermanos, esta comunión perfecta que disfrutaron este hombre y esta mujer, que también estaba destinada para nosotros si ellos no hubieran caído en pecado, la rompieron, se rebelaron contra Dios y el pecado entró al mundo, y desde entonces todo cambió, hermanos. La relación de intimidad que Dios quería tener con la humanidad se rompió. Ellos se dieron cuenta, Adán y Eva se dieron cuenta de su pecado, se avergonzaron ante Dios, se escondieron, y esto lo vemos en Génesis capítulo 3, 8 al 10. Desde entonces el hombre continúa escondiéndose de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, nos andamos escondiendo de Dios, ¿verdad? Nos andamos escondiendo de los representantes de Dios en la tierra. Eso es el pecado, hermanos. Después de haber pecado, el ser humano tiene que irse a otro lugar que no es su hogar.
tuvo que salir de este huerto del Edén, de este símbolo de la abundancia, de la estabilidad, del bienestar, de la bendición, para tener que caminar en un mundo lleno de espinas, lleno de callos, lleno de sufrimiento. Las mujeres ahora dan a luz con dolor. A los hombres tienen que buscar el pan, el sustento con el sudor de su frente, y ahora también las mujeres que ahora apoyan a los hombres en el trabajo. No es algo ajeno a nosotros, pero esto fue el resultado del rompimiento de la comunión íntima que el hombre tenía con Dios en el Edén. Y esto, hermanos, llega hasta nuestros días. El pecado de Adán y Eva rompió esa comunión, los alejó de Dios, y no solo a ellos, sino también el pecado nuestro nos aleja cada día más y más de Dios. Pues el pecado hace división entre Dios y los hombres. Isaías 59:2. Isaías 59:2, hermanos, Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando uno entra en pecado, hermanos, se va alejando de la comunión de Dios, de la comunión de la iglesia, de la comunión con el prójimo. Después, cuando nos hablan de Dios, oye, te esperamos, respondemos de una manera agresiva: no, yo no quiero nada, bola de pecadores, bola de hipócritas. ¿Les ha tocado, hermanos? ¿Les ha tocado? Pero es el pecado cuando empieza a corroer la vida del que cayó. Nos aleja cada día más y más y más de Dios. El pecado divide al hombre y a los hombres. El ser humano ha dejado de tener amistad con Dios y se ha vuelto orgulloso, alejándose cada día más de Él. Ha dejado de obedecer sus mandatos, y como consecuencia podemos ver, hermanos, a nuestro alrededor rebelión, guerras, una humanidad frustrada, enferma, moribunda, física, emocional, espiritualmente, en todos los niveles de la sociedad. Ahora personas que no están bien, que no se aceptan como son, ahora determinan lo que tienen que hacer los demás. Y esto es causa de la corrupción del pecado en la vida del ser humano. La falta de comunión con Dios, hermanos, ha provocado que de la belleza, de la tranquilidad, de la vitalidad de la familia, de lo que antes considerábamos el núcleo y la base de la sociedad, ahora, hermanos, ya es algo que es cosa del pasado, ya es algo que ya no debe existir. En Inglaterra se está proponiendo cambiar la expresión padre o madre por persona que engendra. Ahora mismo, hermanos, si quieres tener hijos, tenlos; si no, no pasa nada, pudiéndolos tener, por supuesto. Ahora mismo decimos: vamos a la iglesia, pero pues mi hijo no quiere ir porque pues tiene tarea. Y no involucrarme y no luchar por la vida espiritual de mi hijo, porque tiene que sacar sus compromisos y apenas va en la primaria, y en la secundaria o en la prepa. Hermanos, aquellos que ya somos adultos y que estudiamos, acuérdense que nosotros íbamos a la biblioteca, sacábamos una ficha, ¿se acuerdan, hermanos? Hacíamos láminas a mano. Ahora la educación todo es Wikipedia, copy paste. Y ahora me dicen que es más difícil. Yo no lo creo, hermanos. Yo no lo creo, porque yo estudié también. Y los que estudiamos saben de lo que hablo, hermanos. Antes no existía internet, ahora sí. Hace unos días, mientras imprimía los programas para la cena,
Llegaron dos muchachitas con el muchacho ahí del local. Oye, nos encargaron esta tarea y esta investigación, ¿cuánto nos cobras? Pues tanto por hoja. Vemos a ministros de la corte, vemos a jueces que copiaron las tesis, hermanos. Y son nuestros representantes. Son quienes hacen justicia. ¿No es acaso la manifestación del pecado? Por supuesto, hermanos. La justicia del hombre está corrompida, hermanos. Y esto nos lleva como una bola de nieve hasta lo más elemental, que son nuestros hijos, es nuestro hogar, que es la familia, hermanos. La falta de comunión, hermanos, dice Jeremías 21:13: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Han convertido, hermanos, hemos convertido lo que antes era hermoso, lo que antes era perfecto, en una célula cancerosa. Una célula que antes proveía vida, una célula cancerosa, hermanos, se convierte en cáncer cuando pierde la estabilidad, pierde su función original y empieza a crearse y recrearse de una manera desordenada. Y después esta célula, que en un inicio era parte del cuerpo, ahora ataca al cuerpo. Eso es el cáncer, hermanos. Y así ahora la familia, la libertad y muchas cosas que estamos padeciendo ahora mismo nosotros ha sido torcido, ha sido tergiversado, hermanos, por el pecado. Ahora la sociedad se ha convertido en un cúmulo de confusión, luchas internas, perversión de la sexualidad, falta de rumbo, etcétera, 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 hermanos. Muchas cosas que usted seguramente está viendo en su vida, que está enfrentando en su vida, es causa de la falta de comunión con Dios. Pero Dios no nos deja solos, hermanos. Aquí viene lo bonito. Dios siempre ha tomado la iniciativa para restaurar la comunión con el hombre. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, desde la creación, Dios siempre ha tomado la iniciativa de restaurar con el ser humano esa comunión. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya sabía, y Dios les preguntó: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán se escondía. Se escondía, ¿no? Pero ¿por qué el Señor decía: Adán, Adán, ¿dónde estás? El Señor bien pudo haber hecho: los destruyo o los saco de una vez del huerto. Y allá les digo por qué. Pero no, Dios buscaba que al menos aceptaran su culpa. ¿Se imaginan que hubieran aceptado su culpa? Sí, me equivoqué, Señor, caí en pecado. Yo creo que hubiera sido un poco diferente, ¿no? Pero ¿qué hizo Adán? La mujer que me diste, todavía le echa la culpa. La mujer que tú me diste, o sea, ¿para qué me la das? La mujer que tú me diste me dio de ese fruto. Va con la mujer: Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me dijo que no iba a pasar nada, ella me dio. Y comió. Ninguno de los dos aceptó su responsabilidad. Cuando Dios buscaba componer, buscaba justificar, arreglar la situación que había sucedido, porque Dios conoce nuestra condición. Cuando Adán y Eva pecan, ¿cuál fue la consecuencia, hermanos? Tuvieron que salir del huerto del Edén. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? ¿Se quedó en el huerto? ¿Se quedó en el huerto del Edén Dios?
No, hermanos, se fue con Adán y Eva, acompañándolos en el camino duro, difícil, proveyendo siempre para ocultar su desnudez, proveyendo siempre las bendiciones de los cielos y de la tierra para que ellos pudieran subsistir, hermanos. Dios no se quedó pasivo. Dios salió a su encuentro y salió con ellos del huerto del Edén. Dios pudo haberse quedado en el huerto. A lo largo de la historia, hermanos, de este suceso de Adán y Eva, se sigue repitiendo una y otra vez en nuestras vidas. Nosotros somos Adán y Eva, hermanos. La enseñanza del Génesis es la vida nuestra, de cómo nosotros desobedecemos a Dios, de cómo nosotros, sabiendo lo que es bueno, hacemos lo que no es bueno, lo que está mal. Y a pesar de eso, el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. A veces no la escuchamos, nos escondemos, y a veces la aceptamos, afrontamos nuestra responsabilidad y sabemos que el Señor siempre está con nosotros, dándonos una nueva oportunidad, porque esa es la naturaleza de Dios, hermanos. Dios siempre toma la iniciativa, busca a Caín y le muestra su gracia después de que mató a Abel en Génesis 4, 9 al 10, 15. ¿O lo dejó solo, hermanos? No, le puso señal para que nadie lo asesinara, a pesar del pecado tan horrendo que hizo, el asesinar a su hermano. Dios lo acompañó. ¿Alguno de ustedes ha asesinado? ¿Alguno de ustedes le ha quitado la vida a otro ser humano? Entonces, si Dios acompañó a Caín, que quitó la vida a un ser humano, ¿por qué no lo va a acompañar a usted? ¿Se da cuenta, hermano? En medio de un mundo de maldad y corrupto, destinado a la destrucción, Dios busca tener comunión con el ser humano para cuidarlo, para preservarlo. Y encuentra a Noé y les dice: construye esta arca y avísale a toda la gente, porque la maldad era tal que dijo: los voy a destruir. Pero con Noé dice: dile a la gente que voy a hacer un arca y que se vengan aquí contigo para que no mueran. Dios buscando que el ser humano se acerque, que lo busque. Esto se encuentra en Génesis capítulo 6, 8. Después de un fracaso tras otro, mientras que el hombre camina dañado y haciendo daño a los demás, confundido, disperso, destinado a la perdición, a la derrota, como fue el caso de los habitantes de la tierra de Sinar, que construyeron la torre de Babel. Una vez, hermanos, una vez más podemos ver cómo Dios vuelve a tomar la iniciativa y busca que esa humanidad no sufra con su confusión. Y cómo después, hermanos, con el llamado de Abraham, restaura una vez más la comunión con la humanidad. Génesis 12, 1, 3. Ese es un ejemplo más de cómo Dios, hermanos, busca restablecer la comunión. Y esta se da en el momento en que Dios mismo decide relacionarse y hablar con el pueblo de Israel en la montaña del Sinaí a través de las leyes. Pero el pueblo tuvo miedo de tener ese encuentro. Yo les decía en un inicio, yo quisiera escuchar la voz de Dios, pero quizás muera al escucharlo. Si nos hablara en este momento, quizás el templo se cae, que no sabemos cómo es la voz de Dios, pero los registros dicen que eran como truenos, centellas. No, mejor ve tú, Moisés, porque nosotros vamos a morir. Jesús, hermanos, es nuestro máximo ejemplo de la comunión. Nuestra comunión, hermanos, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Eso ya lo vimos hace unos instantes. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9.
el creador de todas las cosas, hermanos, desea tener comunión con nosotros. Y Dios no escatimó esfuerzos para que fuera posible, entregando ¿a quién, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por nuestro rescate. Y con Jesucristo inicia por ponerlo a Él en el centro de nuestra vida y reconocer que dicha relación, hermanos, es la más importante. Es verdad, disfrutamos de otras relaciones con nuestra esposa, en mi caso, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, el trabajo, la relación que usted tenga. Pero la primera relación y la más importante es la relación con Dios, hermanos. Jesús es el referente de una vida de devoción íntima con Dios. ¿Dónde encontramos esto? Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, ya lo leímos hace unos instantes, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto donde no había nadie y allí oraba. No donde lo veían, a un lugar desierto, solito, se fue a orar. ¿Y qué hacía en la oración, hermanos? Tenía comunión con Dios. Lucas 5:15 al 16 dice, lo reafirma: pero su fama se extendía más y más, la fama de Jesús, y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanase de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba, buscaba al Señor. Lucas 22:39 nuevamente reafirma esto: y saliendo se fue, como acostumbraba, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. ¿Y a qué fue, hermanos? ¿A qué fue al monte de los olivos? A tener un encuentro con Dios, a tener comunión con Dios. Entonces, hermanos, porque nosotros no hemos de disfrutar el compañerismo, la amistad, la solidaridad de Dios pasando momentos gratos en su presencia? ¿Por qué no, cuando usted discute con su esposo, con su esposa, cuando usted tiene un problema con un cliente, con su patrón, por qué no le dice a Dios: Señor, estoy muy molesto, ofendí a mi esposa, ofendí a mis hijos, ofendí a esta persona, perdóname, enséñame cómo ser mejor persona, enséñame cómo relacionarme? Y el Señor va a responder, hermanos. A eso se le llama comunión. No solamente buscar a Dios cuando tengo una necesidad de solamente recibir: Señor, tuve este logro, Señor, me fue bien, gracias. Gracias por poner todo para que me fuera bien el día de hoy. Gracias, Señor. Lo que Dios busca es que tengamos una relación como la de un padre e hijo. Mi niña conmigo, la confianza que tiene mi niña conmigo, la confianza que tiene mi hija de que si se lastimó, sabe que yo la voy a tratar, porque no lo sé, pero voy a tratar de sobarle y echarle cremita o algo que no le arda. Esa relación es la que Dios busca con el ser humano. ¿Cómo lograr esto, hermanos? De manera muy rápida, podemos encontrarlo en tres formas. Primero, lectura devocional de la palabra. Disfrutaremos de su comunión, de la comunión con Dios, en la medida que conocemos mejor a Dios a través de la revelación en la palabra, en su palabra. Primera de Juan 1:3 lo confirma, hermanos. ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a conocer la misericordia y lo que Él es para nuestra vida? Estudiando quién es Él. 2, la oración. Experimentamos comunión cuando conversamos con Él a lo largo del día, no como una costumbre de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias, te agradezco. Luego viene la petición en el nombre de Cristo Jesús, amén. Es algo repetitivo que hacemos constantemente, ¿sí? Pero ¿por qué no platicar con Dios de diferente manera? Y es lo que Él busca con nosotros. Vienen muchas dudas: ¿cómo orar? ¿Hincados? Alguien me decía: es que, hermano, tenemos que orar hincados. No necesariamente. Jesús oraba caminando, con los ojos abiertos, acostado,
algunos otros personajes de la Biblia, llorando. No hay una forma. Lo importante es tener esa relación con Dios. Me ha tocado orar, hermanos, manejando. Me ha tocado pedirle a Dios manejando cuando me va muy mal, y le he pedido a Dios que tenga misericordia. ¿Y saben qué? Dios responde. Señor, este día me he ido muy mal, Señor, y tú conoces las necesidades que tengo. Si tú lo consideras, dame una señal. Era un día muy difícil, hermanos, y en ese instante me levanta la mano un pasajero. Estaba en la zona V, voy a Coatepec. Y regreso a Jalapa, estoy en Los Sauces, me levanta otra persona la mano. ¿A dónde voy? Voy a Coatepec. Gracias, Señor. Dios responde y me hizo el día. Dios responde, hermanos, cuando tenemos la confianza de mostrar nuestra pequeñez ante Él. Tercera, bueno, aquí podemos fundamentarlo en Jeremías 33:3, que se lo sabe de memoria. Clama a mí y te mostraré cosas maravillosas que nunca has visto. Clama a mí y te voy a responder como ni te imaginas. Y tercera, comunión con el prójimo. La manera de tener comunión con Dios, estudiando quién es Dios a través de la palabra, buscándolo por medio de la oración, de la comunión estrecha con Él. Pero la última y también importante, porque si no, no hay comunión con Dios, es la comunión con el prójimo. Primera de Juan 4:20, hermanos. Primera de Juan 4:20 dice de la siguiente manera. Ya casi culmino, hermanos. Dice Primera de Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve y a quien palpa, ¿cómo entonces puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal esta palabra de Juan? ¿Dura, va? ¿Usted tiene enemistad con su hermano, con su hermana? Yo espero que no, hermanos, porque pues para empezar no es correcto, no es cristiano, y eso no reflejaría una vida cercana a Dios. Si yo tengo una enemistad con mi prójimo, pero así, férrea, dura, porque podemos tener diferencias, hermanos, ¿sí? Pero nuestro deber es limar las asperezas. Pero cuando tenemos aquí una enemistad, como dice, si aborrezco a mi hermano, que no lo puedo ver ni en pintura, mejor lo evito, eso no es correcto, hermanos. Entonces, tu amén o tu gloria a Dios, pastoralmente le digo, no le está escuchando a Dios. No le escucha a Dios, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo voy a amar a Dios si no amo al prójimo? Podremos experimentar una comunión más estrecha con nuestro Dios cuando amamos al prójimo, cuando amamos a la iglesia. La iglesia son todos ustedes y a quienes nos rodean. Cuando amamos al prójimo, entonces también tenemos comunión con Dios. Seguramente hay muchas más disciplinas, porque esas son 3 disciplinas espirituales: el estudio de la palabra, la oración y la comunión con el prójimo. Y hay más disciplinas que pudiéramos incluir aquí, que pueden ayudarnos a tener esa estrecha comunión con Dios. Pero le pido que se ubiquen Amós capítulo 3:3. Antiguo Testamento, Amós 3:3. Estoy jugando con ustedes casi esgrima. Amós 3:3 dice así, hermanos: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo?
¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andará usted con Dios si no estuviera de acuerdo con Dios? Yo creo que todos queremos estar en la presencia de Dios. Yo creo que todos queremos que Dios voltee a vernos. Entonces, hermanos, si yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios, entonces buscaré hacerla en nuestra vida, en mi vida, pues. La comunión con nuestro Dios es algo a lo que hay que dedicarnos para encontrar tiempo especial con Él. Estamos muy ocupados, por supuesto. Tenemos muchos compromisos en la vida. Tenemos muchos deberes, que hay que ir a la escuela, que hay que ir a trabajar, que el negocio, que esto, que el otro. Sí, hermanos, estamos saturados. Estamos llenas nuestras agendas, compromisos cotidianos, quehaceres, actividades recreativas, que me falta sueño, aquellos que después, el día miércoles, caímos como piedras, ¿no? Después de tantos días de ajetreo. Sí, hermanos, se vale también tener cansancio, pero tenemos que buscar en qué momento tener un momento de comunión con Dios, a pesar de su agenda extensa y llena. Son cosas que se tienen que hacer, pero si queremos que nuestra vida esté centrada en Dios, nuestra máxima prioridad, hermanos, debe ser buscar un espacio para tener comunión con Dios, como lo está haciendo el día de hoy, hermano, usted que está aquí. Pero no solamente aquí, también en casa, todos los días. Yo sé que algunos de ustedes tienen vida devocional. Yo sé que algunos de ustedes 4 o 5 de la mañana están orando, gracias a Dios. Yo sé que ustedes están intercediendo por los que no lo hacemos. Gracias, hermanos, gracias, de verdad. Porque espiritualmente entonces estos hermanos son los que sostienen a esta comunión, a esta comunidad. ¿Qué esperamos para ayudar a esos hermanos a interceder también por los demás hermanos? ¿Qué esperamos para tener ese momento devocional personal, familia, con Dios para bendición nuestra? Para los que deseamos tener comunión con Dios, siempre va a ser necesario y prioritario leer y entender su palabra, alabarlo, adorarlo, orar, hablarle de nuestra vida, de nuestras esperanzas, de nuestros sueños, aquellos que son jóvenes, aquellos que ya somos grandes, que también soñamos. Pero también contarle nuestros triunfos, contarle nuestros fracasos, confesarle nuestros pecados, pedirle ayuda, a decirle que lo amamos, prestar oído a lo que Él nos dice. ¿Cómo nos habla Dios, hermanos? A través de una idea, a través de un hermano, a través de hechos. Cuando Jesucristo ocupa el centro de su vida, hermano, y todas estas prácticas como la oración, el estudio y la comunión con el prójimo forman parte de sus hábitos, entonces podremos disfrutar plenamente de la comunión con Dios. ¿Le ha pasado que hay sábados que usted se va lleno? Cuando pudo saludar a muchos hermanos, pudo conversar con muchos hermanos. Imagine que hoy es su último culto. Imagine usted que hoy es su último culto que viene, porque mañana ya va a descansar, va a morir. Lo decía en la cena de Señor, no pospongamos las cosas. Hoy es su último culto, su último sábado. Vívalo como tal. Vívalo como tal. Buscando la presencia de Dios y buscando la comunión. De esa manera, hermanos, tendremos comunión con nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga.